Bueno, como se recordará, en un video anterior habíamos comenzado a hablar de las particularidades que tenían los alimentos de origen animal, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista de la salud. Habíamos dicho, por ejemplo, si recuerdan, que en el caso de la leche y de los lácteos había cosas buenas que se debían tener en cuenta, pero había que tener algunas precauciones también. La intención de este video que vamos a ver hoy es básicamente terminar la presentación y el perfil de los alimentos de origen animal con los grupos que nos están haciendo falta, que corresponderían a los cárnicos y a los pescados principalmente. Comencemos. El primero de estos grupos de alimentos animales es el que corresponde a las carnes o a los cárnicos, que es un término genérico que probablemente es conocido por muchos de ustedes. Este es un grupo de alimentos que no solamente incluye la carne, que correspondería propiamente al músculo estriado esquelético del vertebrado que se acostumbre a comer, porque hay que hacer la aclaración de que no necesariamente es carne bovina la que se incluye en este grupo, sino que, como dije hace un momento, depende mucho de las costumbres. En determinadas poblaciones es común comer otros animales, entre los que se pueden incluir, por ejemplo, no solamente el cerdo, sino también reptiles u otros tipos de bóvidos u otras especies diferentes, equinos, por ejemplo. Eso no debería escandalizar porque, como estoy diciendo, pues eso depende mucho de las costumbres propiamente de la población, pero lo que vamos a decir aquí pues aplicaría en general para todos estos tipos de músculo esquelético que se acostumbran a comer. También en este grupo vamos a incluir las partes blandas de muchos de estos animales que también son comestibles, y no solamente las partes blandas, sino prácticamente uno podría decir que lo que incluye el tejido conectivo, porque dentro de este grupo de alimentos animales podríamos incluir, por ejemplo, las gelatinas, que están hechas principalmente con tejido conectivo de estos animales también. O sea, no solamente consumimos o se consume el músculo esquelético, la carne, sino que también se consumen cartílago y otros tipos de tejidos conectivos. Se incluyen también las vísceras, que es costumbre de muchas personas, de muchas poblaciones, de muchas familias, consumirlas tanto de manera ocasional como rutinariamente o frecuentemente. E incluimos en este grupo los alimentos procesados a base de carne, que bien pueden ser embutidos, como chorizos, por ejemplo, butifarras o similares, o pueden ser también las carnes frías, tanto las procesadas como las que se hacen de manera casera. Esos serían pues, los alimentos que incluiríamos en este perfil o en este grupo que llamamos de manera general, como dijimos, cárnicos. Ahora, si nosotros fuésemos a establecer un perfil nutricional de estos alimentos, lo que tendríamos que resaltar, y lo que creo que se resalta en muchos textos y en muchas publicaciones o en cualquier conferencia que se hable de cárnicos, es sin duda alguna el alto contenido de proteína que tienen. Estos son alimentos con muy buen contenido proteico, un contenido que puede oscilar alrededor del 20% o incluso a veces hasta más del peso total del alimento, de lo que se está comiendo. En general aquí incluimos lo que son carnes blancas, es decir, lo que podríamos llamar carnes de aves o lo que muchas personas consideran carnes de color blanco. Las aves de corral pues son como el grupo que podríamos meter aquí, e incluiríamos también las carnes rojas, haciendo énfasis en el hecho de que desde el punto de vista nutricional son muy similares. Es frecuente que se tenga la tendencia pues como a cualificar la una sobre la otra, pero sí es importante aclarar que desde el punto de vista nutricional son muy parecidas. La única diferencia que uno podría sobre la que uno podría llamar la atención en cuanto a estas carnes, obviamente en cuanto al color, es precisamente el contenido de mioglobina que tienen, que pues ahí sí no es igual. Es mucho mayor el contenido de mioglobina, que como se recordará por lo que alguna vez discutimos en músculo esquelético, es una proteína a base de hierro. O sea que la conclusión que uno podría sacar de esto es que de pronto el contenido en hierro
de las carnes rojas podría ser mucho mayor, pero eso no quiere decir que las carnes blancas no traigan o no tengan mioglobina, y no quiere decir para nada que no contengan hierro. Es hierro también en menor cantidad, es un hierro de muy buena disponibilidad para el cuerpo, y al final de cuentas lo que se requiere de hierro diario, hablando de una persona adulta, oscila entre los 8 miligramos y los 18 o 20 miligramos diarios en el caso de las mujeres, y eso lo suple, o eso se podría suplir con la dieta o con cualquiera de los dos tipos de carnes, obviamente asociado a otros alimentos que contengan hierro. Entonces realmente no es una limitante o no es un factor limitante. Es la única diferencia. Todo lo otro que vamos a mencionar es similar para las dos o para los dos tipos de carnes, tanto las blancas como las rojas. Esto, pues yo lo remarco mucho, lo resalto mucho porque no se debe olvidar, sobre todo cuando estemos hablando del tema de fibra y las implicaciones que tiene abusar de estos alimentos animales, pero quisiera volver a mencionarlo, apenas, pues a pesar de que sé que me estoy repitiendo, no trae fibra. La carne, los cárnicos, las vísceras no son alimentos que contengan ni fibra ni ácido fólico. Y en el caso particular de la carne, pues uno podría decir que podría eventualmente contener algunas trazas de vitamina C, pero es mínima la cantidad y no es una fuente pues importante de vitamina C. No tiene carbohidratos, ya habíamos mencionado en el tema anterior, en el video anterior, que el único alimento animal que realmente marca la diferencia en cuanto al aporte de carbohidratos es la lactosa de la leche, que desafortunadamente pues es problemática. Y en la carne realmente podemos decir con tranquilidad que no es una fuente de carbohidratos. Incluso pues, quienes recordarán, dentro de la carne existe un carbohidrato, normalmente pues en los mamíferos, en los animales, se produce un carbohidrato, un polisacárido, que es el glucógeno, y que podría eventualmente, o por lo menos uno inicialmente podría pensar que esto sería una fuente importante de carbohidratos en la carne, pero después de que el animal muere, después de que es sometido al sacrificio, el glucógeno que pueda contenerse dentro del músculo, que este carbohidrato, se degrada y realmente podríamos decir que desaparece. Entonces no es una fuente importante de carbohidratos tampoco. La grasa, sí, en general podemos decir que los alimentos, los cárnicos, son una muy buena fuente de grasa. Y en la grasa, en cuanto a la grasa, pues hay que hacer como varias aclaraciones. Enseguida, cuando pasemos esta diapositiva, pues hablamos un poquitico de ella porque hay que tener en cuenta algunas características con respecto a esta grasa. Es muy buena fuente de minerales, ya hablamos del hierro, ¿sí? Que decíamos que era un hierro con mucha disponibilidad, muy absorbible y biodisponible para el cuerpo, muy buena fuente de fósforo, además obviamente de otros minerales, y sin duda alguna muy buena fuente de vitaminas, prácticamente todas desde el grupo B, incluyendo la B12, pero con la excepción que dijimos ahorita de que no traía ácido fólico o B9. También incluimos aquí la vitamina A o el retinol, y de pronto se me pasó poner aquí en este mismo renglón la vitamina D, que también estará presente, aunque no en la misma cantidad que la podemos encontrar, por ejemplo, en la leche, en los lácteos, o que la podemos encontrar en el huevo. Esa sería pues como la parte inicial del perfil nutricional de los cárnicos en general. Muy similar, recuérdenlo, en cuanto a lo que son vísceras, embutidos, carnes blancas, carnes rojas o eventualmente carnes procesadas. Yo quisiera llamar la atención de todas maneras sobre la proteína que trae la carne o que traen los cárnicos. Ahora decíamos que era muy buena fuente de proteína y sin duda alguna es como en el caso de los lácteos o de la leche. Uno no puede negar pues la calidad, por lo menos desde el punto de vista biológico, que trae la proteína, comparándolo obviamente los aminoácidos que trae con los que necesitaría el cuerpo humano. Ya habíamos dicho que los cárnicos en general tenían un alto contenido proteico. Eso pues sería pues como repasarlo nuevamente, pero sí es muy importante aclarar el cuento de que la proteína es de alto valor biológico. Aunque hay un detalle con esto, y es que el alto valor biológico, es decir, la cantidad sobre todo de aminoácidos particularmente que trae la proteína de los cárnicos, es muy, muy valiosa y es muy buena, pero eso depende mucho de la salud del animal y sobre todo de la edad. Cuando los animales, por ejemplo, van avanzando en edad y uno consume esa carne, uno puede ver cómo eventualmente se puede alterar parcialmente el contenido de aminoácidos, o dicho de otra manera, podría disminuir un poco
el valor biológico de la proteína que está aportando esa carne en particular. Usualmente los animales para sacrificios pues deben cumplir unos requisitos en cuanto a tiempo de vida, en cuanto a edad y en cuanto a condiciones pues del animal, para que sí sea verdad esto que estamos diciendo, para que sea verdad pues en un 100%, aunque seguirá siendo muy buena fuente de proteína y seguirá siendo proteína valiosa. En cuanto a la grasa, que era lo que estaba mencionando hace un instante, pues sobre lo que quería hacer énfasis es que habíamos dicho que la carne o los cárnicos en general pues aportaban una cantidad muy alta de grasa, y de hecho es la grasa que trae la carne lo que más condiciona el valor energético. La proteína, sin duda alguna, que trae la carne, pues también aporta energía y condiciona mucho el valor calórico que uno pueda tener cuando consume carne. Dicho en castellano, sencillo, es decir, es qué tanto engorda o qué tanto no engorda, digámoslo de otra manera. Pero la grasa, sin duda alguna, es el factor determinante. Entre más grasosa sea la carne del animal que estamos consumiendo, pues obviamente mayor será el valor energético o el contenido de energía que yo consuma. Es decir, podrá eventualmente, en casos de una persona que tenga sobrepeso o obesidad, pues de pronto perjudicarlo más. Aunque hay que hacer la aclaración que esto depende mucho, pues esto tiene variables. Una de las variables, por ejemplo, con respecto a la grasa que trae la carne, es el origen. Es decir, no es lo mismo la carne de un bóvido, la carne de res o de búfalo o de un animal, un rumiante, por ejemplo, en cuanto al contenido de grasa, a la carne de cerdo. La carne de cerdo, por ejemplo, es altamente grasosa, incluso después de que se ha retirado el tejido conectivo del animal. Yo diría que esos son como los dos extremos básicos. O sea, en un extremo podría estar, por ejemplo, la carne de cordero, que es una carne, digámoslo, más bien baja en grasa, y en el otro extremo estaría la carne de cerdo que, aún desgordándola, aún quitándole el tejido conectivo, pues obviamente será o tendrá un muy alto aporte de grasa. El origen es uno de los factores que puede eventualmente condicionar qué tantas kilocalorías aporta la carne, por lo menos a expensas de la grasa como tal. La carne de cerdo es muy grasosa y esa es una de las razones por las cuales uno debe tener precaución con ella. Incluso en la carne de cerdo, si uno se la consumiese magra, es decir, sin gordo, sin grasa, como está aquí en esta imagen, aunque esta no es de cerdo, aún así sigue siendo una carne con un alto contenido grasoso, y eso, hablando en kilocalorías en términos de energía, no es para nada deseable ni recomendable. También, obviamente, el contenido de grasa del plato de carne pues dependerá si uno tiene la precaución de retirar el tejido conectivo. Por eso fue que puse estas dos fotos en la imagen, en la presentación. Es muy claro que si uno se come una porción de una carne de esta con un porcentaje importante de tejido conectivo en distintas partes, pues el contenido graso será mucho mayor y obviamente el aporte calórico pues será mucho más alto. Recuerden que esto es principalmente, sobre todo en personas que tengan problemas de sobrepeso, de obesidad, que quieran de pronto controlar el ingreso de calorías a su cuerpo. Para este caso en particular, pues sería mucho mejor o más deseable consumir la carne magra, la carne desgordada completamente, porque eso sí reduce mucho el aporte graso que tiene la carne y sin duda alguna reduce el aporte calórico. Estamos hablando de una reducción de más del 50% en cuanto a la cantidad de grasa que puede aportar. Claro que este detalle, como dijimos, no aplica para la carne de cerdo. La carne de cerdo, aún magra, aún desgordada, seguirá siendo una muy alta fuente de grasa y de calorías. Obviamente engordará mucho más que la carne de res o que la carne de cordero o otro animal o otro vertebrado pues que se consuma. No digamos nada acerca de lo que es el tocino, por ejemplo, porque el tocino sí tiene una cantidad grasosa altísima incluso, y ese pues habría que también ponerlo aquí como para tener esa pequeña precaución. Como dije, sobre todo en casos en los que uno quiera restringir o cuidar, entre comillas, la cantidad de kilocalorías que está consumiendo. En cuanto a la calidad de la carne, en cuanto a la calidad de la grasa que aporta la carne, hay que hacer también una pequeña aclaración. Usualmente la carne de cualquier origen que uno esté consumiendo, blanca o roja, el tipo o mayormente el tipo de grasa que aporta es grasa saturada, que ya habíamos apuntado en un video anterior, que es una grasa que pues, se debe consumir o uno la puede consumir, pero hay que tener precaución en el consumo, no excederse en el consumo de esa grasa como tal, y aporta colesterol. Pero entonces a lo que quería llegar
es que esto dependerá mucho también nuevamente del origen del animal y dependerá mucho sobre todo de la dieta del animal. Esto que estoy mencionando es sobre todo válido para algunos animales más que para otros. Por ejemplo, en el caso del cerdo, la grasa, el tipo de alimentación a la que se somete el cerdo, y esto podríamos aplicarlo también para las aves de corral como el pollo, marca mucho el tipo de grasa que va a tener el animal, que me va a aportar a mí cuando yo me lo coma. Con los bóvidos o con la carne de res no pasa tanto eso, es decir, no se modifica tanto el contenido graso del músculo del cuerpo del animal con respecto a la dieta. En cambio, en el cerdo y en el pollo, por ejemplo, sí es importante tener presente ese detalle, porque serán entonces carnes muy grasosas y necesariamente el tipo de grasa que aportarán, pues será a veces mucho más perjudicial cuando se consume en exceso que beneficiosa. Ese sería pues como un detalle a tener en cuenta con respecto al tipo de grasa, recordando nuevamente que esto es lo que más condiciona el aporte calórico o la cantidad de energía que entra a mi cuerpo cuando yo como carne. Con respecto a la carne, tenemos también que ser, al igual que en el caso de la leche, algo precavidos, algo cautos a la hora de juzgarlos como alimentos, porque, como acabamos de ver, si nos basamos solamente en el aporte nutricional que representan para el cuerpo humano, pues es muy fácil caer en la tentación de decir que es muy buen alimento y que deberíamos incluirlo frecuentemente e incluirlo en grandes cantidades en la dieta. Como digo, si nos basásemos solamente en el aporte nutricional, pero la carne, al igual que la leche, como mencionábamos en el tema pasado, no es un alimento que esté exento de controversia. De hecho, recientemente, pues siempre ha estado la controversia, pero recientemente se ha avivado, cuando digo recientemente son en los últimos años, por todo lo que eventualmente se asocia al consumo de carne. Yo quisiera como mencionar algo con respecto a esa controversia para que también, como dije al principio, seamos cautos a la hora de consumir este alimento. Esta controversia con respecto a la carne pues, tiene varios puntos que uno podría considerar para tratar como de entender por qué es un alimento que a veces para algunas personas pues, es casi que prohibido y para otras es casi lo contrario, o sea, prohibido hablarles mal de la carne. Digamos que si vamos a como tratar de resumir cuáles son los puntos en los cuales uno debería pues, preocuparse por el consumo de carne, uno podría hablar inicialmente, como habíamos dicho ya pues, con todos los alimentos animales, que hay una toxicidad intrínseca en el consumo de carne, una toxicidad que proviene del hecho de que me estoy comiendo precisamente un animal, de que uno consume un animal que también tiene una serie de procesos metabólicos y que ha producido toxinas y que ha producido, qué sé yo, sustancias que pueden eventualmente impregnar la carne o que pueden no salir a tiempo del cuerpo del animal. Esto es verdad pues para todos los productos cárnicos, pero yo me atrevería a decir que de pronto es mucho o podría ser mucho más notorio en el caso de las vísceras, en donde son precisamente las vísceras de un animal, así como lo es en mi cuerpo y en el de cualquier animal, las que se encargan de desintoxicar los detritos o los desechos metabólicos que produce el animal. Entonces uno cuando come carne, o cuando se come la víscera o cualquier víscera o las vísceras de un animal, uno de alguna manera se está consumiendo parte de la toxicidad que el animal estaba tratando de sacar de su cuerpo. ¿Hasta qué punto esto es grave o no grave? ¿O hasta qué punto puede ser una alta toxicidad? Eso no hay forma de saberlo por el hecho de que no sabemos exactamente el animal qué tipo de proceso metabólico estaba haciendo. Pero una cosa sí es clara, cuando uno consume carne, es importante recordar que uno está comiendo también algo de desechos metabólicos producidos por el mismo animal, sin contar obviamente los que aparezcan o los que ocurran después de que el animal ha muerto. Al final de cuentas uno consume, realmente es un alimento o un animal que una vez fallece o una vez se sacrifica, ya ha comenzado un proceso de degradación de tejidos que puede eventualmente hacer que aparezcan algunas sustancias no necesariamente deseables en ese alimento. El segundo punto estaría relacionado con la toxicidad extrínseca del animal y lo que yo llamo ahí toxicidad extrínseca es prácticamente lo que están viendo en la foto. Ya habíamos esbozado en algún momento que el ganado que se utiliza para cría
No era lo mismo que yo tuviese los pollos en la casa y que los sacrificara de vez en cuando para consumirlos, o el conejo para consumirlo, o eventualmente el cerdo o cualquier otro animal pues que se consumiese. No es lo mismo eso a lo que estamos viendo hoy en día, y es que, como había esbozado yo antes, la cría intensiva de ganado de alguna manera ha hecho o ha aumentado la toxicidad propia de estos alimentos, porque claro, aunque yo sé que la imagen que puse aquí es exagerada, no es irreal. El ganado de engorde muchas veces es tratado con una serie de productos que lo que buscan es precisamente aumentar el peso y obviamente el valor económico que pueda tener un animal de esto. Pues ahí en la foto están viendo una res tratada con esteroides, una imagen pues un tanto grotesca, y aunque yo sé que es exagerada porque no en todas partes es así, me sirve para ejemplificar lo que trato pues de ilustrar, y es que las sustancias químicas que se le aplican al animal para cualquier cosa, ya habíamos hablado inclusive de antibióticos o de antiparasitarios, etcétera, pues al final de cuentas eso puede impregnar la carne, puede impregnar las vísceras y yo terminaré eventualmente consumiéndola. Eso en cuanto a lo que estamos mencionando de toxicidad extrínseca como tal, es decir, de hormonas, medicamentos, esteroides, etcétera, esteroides anabólicos, pues quiero decir. No mencioné o no puse aquí en esta diapositiva, de pronto se me pasó mencionar el tema de los parásitos, porque eso de todas maneras sigue siendo un punto importante, aunque la carne o los cárnicos que consumimos usualmente, digo usualmente porque pues hablo de la mayoría de las veces, vienen de una crianza tecnificada, de una crianza en la cual se ha cuidado de alguna manera que el animal no se contagie de parásitos o no se infeste de parásitos. Eso no en todos los casos se aplica. Es frecuente hoy en día, a pesar pues de la industria tecnificada en la cría de ganado, que todavía haya casos de neurocisticercosis por consumo de carne de cerdo, o casos de teniasis, de infestaciones por tremátodos, por consumir precisamente carnes tanto de res como de cerdo, infestadas con larvas de tenia, de solitaria y de tenia saginata. La cuestión es que eso sigue estando presente, y eso también tendría yo que incluirlo en esta diapositiva porque de alguna manera también es un punto a tener en cuenta con respecto al consumo de carne. Es una de las cosas que de hecho aviva en parte la controversia. Pero sacando, digámoslo así, esa parte de los parásitos y suponiendo que consumamos carne que proviene de una granja, de una cría tecnificada, pues de todas maneras el punto sigue estando ahí. Es decir, es un ganado que ha recibido medicamentos, químicos, etcétera, y que no propiamente es lo más orgánico del mundo. La otra imagen que está abajo, la de los pollos, pues también ejemplifica lo que estamos diciendo. O sea, no es lo mismo un pollo criollo, un pollo criado en una finca, de una manera mucho más ancestral, digámoslo así, a lo que a veces ve uno ahora como pollos de engorde, que realmente uno no sabe si es un pedazo de dinosaurio lo que le sirvieron o realmente una presa de pollo. Son unas carnes de un tamaño grandote, y eso podría pues para muchas personas ser deseable, pero no se debe olvidar que eso en condiciones naturales no debería presentarse, y eso tiene una serie de implicaciones que a largo plazo no sabemos cuáles pueden ser, porque como les dije, hay mucha controversia pues al respecto. Eso serían los dos primeros puntos, incluyendo el que de pronto no puse aquí, que fuera o es el de los parásitos. El otro punto que aviva la controversia, y que sin duda alguna pues esto sí es de sentido común, es el excesivo consumo de los alimentos cárnicos, de la carne, de las vísceras y de cualquiera. Se consumen en exceso. Y para entender por qué realmente consideramos que se consumen en exceso, tenemos que entender, o por lo menos tenemos que avanzar hasta el otro tema para esbozar cuáles son las bases que me permiten a mí decir que a mí no solamente, a muchas personas decir que consumimos estos productos en exceso. Yo no quiero que se me malinterprete, o sea, no estamos diciendo que sean productos que no se deban consumir. Nuevamente, como en el caso de los lácteos, reconocemos, y yo reconozco el valor nutricional que tienen, pero sin duda alguna hay un consumo excesivo de estos productos que es parte del problema en cuanto a lo perjudiciales que pueden ser para la salud. Y precisamente el consumo excesivo, sin contar pues obviamente lo que aporrea esto el bolsillo y lo que aporrea el presupuesto de la alimentación en una familia, además de esto, parte de la controversia, ya hablando desde el punto de vista médico, sobreviene por el hecho
de que los cárnicos de una u otra manera tienen la posibilidad de alterar el equilibrio del intestino, de los microbios del intestino, de la microbiota intestinal. Obviamente esto lo ve uno en todos los casos, pero será mucho más notorio en aquella persona o aquellas personas que consuman carnes regularmente y en grandes cantidades. Uno va viendo cómo la flora microbiana, la mal llamada flora microbiana o microbiota intestinal, va cambiando y deja de ser una flora o un ambiente de microbios que se encargan de fermentar cosas y empiezan a volverse o empiezan a aparecer microbios que se ven propiamente en los procesos de putrefacción. Es decir, dicho de otra manera, en una persona comedora de carne, el equilibrio del intestino, el equilibrio microbiológico del intestino de su cuerpo pasa de ser pasa de tener una flora fermentadora a tener una flora de putrefacción, a tener microbios que eventualmente no son deseables que estén dentro del intestino, al contrario, pues obviamente de los de la flora fermentativa. Ese es uno de los problemas grandes y esto es lo que explica parcialmente, porque otros problemas de salud nos explican la toxicidad del alimento, pero parte de los problemas de salud los explica precisamente este gran cambio que ocurre en el cuerpo de las personas que consumen carne, el hecho de que su intestino comience a generar procesos de putrefacción y que aparezca flora de putrefacción en la microbiota, en los microbios normales del colon o del intestino. Pues quisiera en esta diapositiva pues poner solo algunos de los problemas que se relacionan normalmente con el consumo excesivo de carne roja. Recuerden que esto puede aparecer eventualmente con el consumo ocasional, pero el cuerpo tiene sus propios mecanismos de reequilibrarse cuando uno mesura o es mesurado en el consumo de la carne. Pero lo que están viendo ahí son fenómenos que pueden aparecer o que es frecuente o casi que esperables que aparezcan en personas que están consumiendo carne regularmente. Y cuando digo regularmente son todos los días, varias veces al día, como es usual en muchas personas, porque es un alimento pues al que estamos acostumbrados ancestralmente, digo pues de familia. Ya habíamos hablado del problema de la grasa, esto pues no voy a volver a mencionarlo porque ya habíamos dicho que era un problema, aunque dependía y se podía manejar cuando la carne era magra o gorda o grasosa, pero estos problemas sí van a aparecer siempre independientemente de que se coma carne magra. Por ejemplo, se sabe que la carne en general es un alimento proinflamatorio, es decir, promueve y desencadena de alguna manera mecanismos inflamatorios en el cuerpo humano y hay varios responsables de esto. Uno de ellos, que se me viene aquí a la cabeza, es por ejemplo el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es una grasa que viene dentro de la carne, que de hecho normalmente en los animales tiene funciones proinflamatorias, promueve la inflamación en el cuerpo, además de otros cambios que no son propiamente muy deseables, como la agregación plaquetaria o eventualmente la retención de líquido por parte del riñón, el incremento en la presión arterial y otras cosas. Es decir, esa sustancia que está presente en la carne y particularmente en la carne roja más que en la blanca, es una sustancia que explica por qué uno muchas veces ve personas comedoras de carne en exceso. Recuerden que estamos hablando desde la controversia se basa sobre todo en este punto, es en el exceso del consumo. Uno los ve con cuadros de artritis, por ejemplo, además pues, de todo el desequilibrio intestinal que mencionamos ahora. Cuadros de artritis, cuadros de inflamaciones que son refractarias al tratamiento y que no se pueden manejar fácilmente. Y yo no podría decir que es una de las causas, o por lo menos no sea la causa principal, pero uno de los agravantes de ese cuadro, suponiendo que la causa de la inflamación sea otra cosa, es obviamente el consumo de carne. Ya habíamos hablado de, bueno, también la hipertensión, ¿no? La hipertensión arterial, ya lo habíamos mencionado, el mismo ácido araquidónico que trae la carne genera hipertensión arterial, pero no es la única causa. Además de este ácido araquidónico que viene en la carne, que sube la presión, genera trombosis, hace que uno se edematice, se hinche, hace que el riñón retenga líquido y sal. Cuando la persona come mucha carne, por ejemplo, y la flora microbiana, los microbios van cambiando a flora de putrefacción, se producen por esos microbios sustancias que suben la presión arterial. Las famosas tomainas es como normalmente se llaman, unas sustancias que tienen en el cuerpo humano efecto vasopresor. O sea, cierran los vasos sanguíneos y eso incrementa la presión. Entonces es frecuente encontrar
que el comedor de carne asiduo, que le gusta mucho y que la repite permanentemente en su dieta, pues sufre eventualmente hipertensión arterial y que tenga procesos inflamatorios de difícil control o por lo menos de no muy fácil control desde el punto de vista médico. También es frecuente encontrar las alteraciones gastrointestinales, sobre todo por lo mismo, por la alteración del equilibrio intestinal, lo que hablábamos hace un instante de la putrefacción, de la flora de putrefacción que va apareciendo, y otras cosas que se asocian también, de hecho, a los cambios en los microbios. Por ejemplo, la bromidrosis, es decir, el mal olor que expele el cuerpo o el mal olor que pueden tener los humores de una persona, se pueden deber o se deben muchas veces en parte al consumo de carne. Esas bacterias que están ahí, en cierta manera, descomponiendo las fibras musculares de la carne, pueden generar sustancias como el escatol, por ejemplo, que se sabe que son sustancias que causan mal aliento y un humor fuerte en muchas personas, en los comedores de carne, pues particularmente en exceso. También sustancias que generan depresión como el indol, por ejemplo, que pueden eventualmente tener algún tipo de alteración o generar alteraciones a nivel neurológico, como la depresión u otras cosas. Es decir, no es un alimento pues, que esté completamente exento. Y aquí en esta imagen no aparece el cáncer, que de hecho es también es un punto en contra, digámoslo así, del consumo de carne, pero sobre todo, pues como creo que coincidirán conmigo, del exceso en el consumo de carne. Ya se sabe, y eso pues se sabe hace mucho tiempo, pero ya por fin se reconoció que el consumo de carne roja está asociado, por ejemplo, genera mayor incidencia o mayor riesgo de sufrir cáncer colorectal, cáncer de colon, un cáncer muy agresivo, por cierto, y que con seguridad será mucho más probable que aparezca en un comedor de carne en exceso que en una persona vegetariana, aunque pues obviamente toda regla tiene su excepción. La herencia también juega mucho, pero la carne sí puede marcar la diferencia entre la aparición de un cáncer colorectal eventualmente. Y son muchos más, pues yo puse algunos acá para tratar como de ilustrar el cuento o el proceso de que realmente uno de los puntos negativos de la carne como tal, pues sí, depende de la carne como alimento, por lo que hablamos de la toxicidad intrínseca y extrínseca, pero sin duda alguna uno de los puntos nefastos o negativos es el exceso, es el hecho de que la gente o todos nosotros nos excedemos muchas veces consumiendo este alimento pensando que es un superalimento y olvidando los problemas que puede haber asociado a esto. Y quisiera también aprovechar la coyuntura de que estamos hablando de la carne en general como alimento para hacerle proselitismo negativo o para tratar de que nos concienciemos un poquitico de hasta qué punto es no recomendable consumir carne de cerdo, sobre todo pues en los niveles que la gente a veces consume. La carne de cerdo tiene un problema, tiene varios problemas que van mucho más allá de lo que la gente a veces piensa, que es simplemente por la cuestión de los parásitos y eso. La carne de cerdo es una de esas carnes que por lo menos desde el punto de vista médico uno trata de que la persona no la consuma o que limite muchísimo el consumo por todas las desventajas que tiene. Y aquí hay que volver otra vez a hacer la aclaración. Es que cuando uno mira y evalúa un alimento como la carne, por ejemplo, hay que tener en cuenta, sí, lo bueno que puede aportar, los valores nutricionales que tiene, lo que decíamos ahora, pero también hay que tener en cuenta qué tan inocua es o qué tan inocuo es el alimento que yo me estoy consumiendo. Y la carne de cerdo, cuando uno pone esas dos cosas en una balanza, es decir, lo que aporta más todos los problemas de salud que pueden estar asociados a ese alimento, pesan más los problemas de salud. Y esa es la razón por la que, así como con el caso de la leche, uno como recomendación plana y llana para muchas personas, uno simplemente le dice no consuman carne de cerdo. Hay varias razones que van, como les digo, mucho más allá de los parásitos. Eso, los parásitos habría que sumárselo a esto que estoy mencionando, que están viendo en la imagen. Ya habíamos hablado, por ejemplo, que la carne de cerdo pues, es muy grasosa. Sí, eso lo habíamos mencionado ya dijimos que inclusive desgordándola, inclusive la carne magra pues es tremendamente grasosa y el colesterol pues que va de la mano de ella. Pero adicional a eso tenemos que recordar varias cosas o por lo menos mencionar varias cosas, como por ejemplo el alto contenido de azufre que tiene la carne de cerdo. Un azufre que uno podría pensar que es útil en el cuerpo y sí, el cuerpo tiene azufre, utiliza azufre en sus tejidos, particularmente los conectivos y en muchas enzimas, pero no el exceso.
Cuando hay exceso de azufre en el cuerpo humano, merced, por ejemplo, a la carne de cerdo, estas personas tienden, por ejemplo, la tendencia a que los glucosaminoglucanos del tejido conectivo, que creo que lo recuerdan, los que forman la sustancia fundamental del tejido conectivo, pues retengan más agua. Entonces es frecuente que uno vea que las personas que consumen carne de cerdo regularmente, merced, por ejemplo, a esta gran cantidad de azufre que tiene la carne, pues tiendan a retener líquido dentro de la sustancia fundamental del tejido conectivo, y de hecho la apariencia les va cambiando. Uno ve que los tejidos blandos se vuelven turgentes y mofletudos, en cierta manera, asociados precisamente a la alteración que pueden ejercer sobre los glucosaminoglucanos y sobre los proteoglucanos del tejido conectivo del cuerpo. Sin contar el hecho de que de alguna manera este azufre también propende porque la carne de cerdo particularmente se pudra más fácil, o sea, de alguna manera promueve ese proceso de putrefacción que, como se recordará, es una parte grande del problema del comedor de carne, el hecho de que la flora microbiana se vuelva una flora de putrefacción. También tenemos este pequeño detalle, y es que las grandes cantidades de hormona de crecimiento que se asocian a la carne de cerdo pueden eventualmente también generar cambios en el cuerpo de la persona que la está consumiendo. Uno de ellos son las acropaquias que aparecen ahí, que no son otra cosa que un engrosamiento de los tejidos blandos, o de los tejidos conectivos más bien, en los dedos. Uno ve que la mano se vuelve grande, digámoslo así, y los dedos se van volviendo grandotes, las articulaciones se van volviendo grandotas, y eso pues es, digamos, lo que una de las cosas que le permite a uno decir o casi que adivinar o intuir que la persona que uno está, con la que está tratando, pues es comedora regularmente o frecuentemente de carne de cerdo. La actividad proinflamatoria de la carne de cerdo pues es también a la orden del día, junto con la carne en general. Ya habíamos hablado de cuáles eran las causas: el ácido araquidónico, las mismas tomainas que se podían producir, las mismas sustancias que se producían en el intestino de esa persona, y dependen de cierta manera de esta sustancia que están leyendo aquí. La carne de cerdo tiene una particularidad, y es que tiene un alto contenido de histamina. Y aunque nunca la hemos mencionado, la histamina es un mediador de alguna manera de los procesos inmunológicos en los que está involucrado no solamente la inflamación, sino también y sobre todo las alergias. De hecho, es frecuente encontrar que las personas comedoras de carne de cerdo tiendan a presentar reacciones similares a alergias en distintas partes del cuerpo. En la piel, por ejemplo, ronchas, sabones, urticarias, etcétera, etcétera, pero también otros procesos que dependan de la presencia de la histamina, como por ejemplo el asma, ¿sí? O eventualmente trastornos cardíacos, arritmias, infartos o úlceras gástricas. De hecho, como dato curioso, pues les cuento que es que muchos de esos procesos, las alergias, las úlceras gástricas, las gastritis, el asma, se tratan de hecho con antihistamínicos, con medicamentos como la ranitidina, la loratadina, la terfenadina, la cetiricina, la estemisol, que son medicamentos antihistamínicos. Al uno consumir carne de cerdo, pues lo que está haciendo es incrementando la histamina en el cuerpo y por ende gatillando o disparando esos fenómenos alérgicos y proinflamatorios de los que estamos hablando. Y ya habíamos hablado pues de la dismicrobiosis por la putrefacción, no hay que volverlo a mencionar como tal. Entonces esa es una de las razones por las cuales, como les dije, quería aprovechar la coyuntura para de cierta manera resaltarles el hecho de que, si bien con la carne hay un problema por el consumo excesivo, y estoy hablando de la carne en general, cuando una persona come carne en exceso y tiene todos esos problemas que ya mencionamos, y encima la carne que está consumiendo es de cerdo, pues el panorama se vuelve un poco más sombrío. Esa es la razón por la que, como les decía ahora, uno llanamente le dice a muchas personas, sobre todo cuando son muy enfermas y uno les ve demasiados achaques, no consuma carne de cerdo, porque ese es uno de los factores causales de muchas de las enfermedades y de los problemas que tiene. Y habiendo establecido pues las razones de la controversia, o las razones más bien de por qué se genera controversia alrededor de este alimento que tiene tan buena reputación en la mayoría de los casos, pasamos entonces simplemente a mencionar algunas recomendaciones en su consumo. Recuerden que estamos partiendo de la base de que es un alimento que vale la pena incluirlo por el valor nutricional que tiene. Pero entonces debemos tener en cuenta estas recomendaciones simplemente para no tener problemas con él como tal, por lo menos no problemas de salud. La clave, como se podrán imaginar, ya lo hemos dicho tácitamente en varios puntos, es moderar el consumo.
o sea, no consumir carnes ni rojas ni blancas más allá de lo que convendría, que podría ser una frecuencia de una vez a la semana o una vez o dos veces máximo en la semana, sobre todo cuando uno está muy acostumbrado a consumirla. Yo sé pues obviamente que eso es casi que una blasfemia, pero sería una de las recomendaciones importantes a tener en cuenta. El origen, por lo que estamos hablando ahora, que cada vez es más difícil consumir ganado o carnes o cárnicos que provengan de alimentos de animales criados de una manera que sea sana. Eso pues es muy difícil y cuestionable en muchos casos, pero si se puede o si se pudiera, uno debería preferir obviamente este tipo de productos cárnicos, ¿no? De un pollo, por ejemplo, criado de manera campesina y similares. No carne de cerdo, o por lo menos lo menos que se pueda, por lo que les estaba mencionando hace un instante, pues por todo lo que se asocia, que es como algo adicional al hecho de que la carne ya sea controvertida, el cerdo sin duda alguna acaba de dar como la estocada final al problema. No carnes frías procesadas, sobre todo por el hecho de que muchas de las carnes frías que aparecen o que están en el mercado, hablo de salchichas, mortadelas, salchichón, jamones, etcétera, 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 pues incluyen carne de cerdo. Y pues sí, quedó claro, creo que lo que dijimos acerca de la carne de cerdo, además de otras carnes que no sabemos exactamente qué calidad tengan. Puede que eventualmente sean reses y similares, pero a veces no es carne de la mejor calidad. Y restringir las vísceras, sobre todo restringir las vísceras por el hecho de que muchas veces el consumo de vísceras también se asocia a un alto consumo de grasas, a un alto consumo de toxicidad. Nótese que de todas maneras en estas recomendaciones lo único que estamos como siendo categóricos es simplemente en esto, en lo de no cerdo y no carnes frías, y eso ya solucionaría una parte importante del problema. Lo otro sería, pues como recomendación para el consumo de cárnicos, simplemente moderar el consumo, o sea, comerla ocasionalmente como normalmente debería ser, y eso nos solucionaría, digámoslo, el otro problema que existe con este alimento. Y si vamos a esta diapositiva, entonces estamos haciendo la lista de chequeo de los alimentos o de los grupos de alimentos animales que hemos discutido. Ya en este punto solamente nos está faltando el grupo que corresponde a los pescados y mariscos, que uno podría, digámoslo, caer en la tentación de pensar que son similares a estos, pero tienen algunas variaciones que de alguna manera hace que merezcan ser un grupo aparte. Mencionemos qué características tienen entonces. Diría yo que no es necesario definir qué son pescados y mariscos porque primero que todo la mayoría de las personas saben de qué estamos hablando y segundo la imagen que están viendo en la diapositiva pues habla por sí sola. Es un grupo muy heterogéneo, o sea, hay una gran cantidad de alimentos acá metidos, de tipos, de animales, de especies, pero podríamos decir que tienen algunas cosas en común. Vamos a hablar primero, antes que nada, de los pescados, para que establezcamos lo mismo, o sea, digamos las generalidades y tratemos de establecer un perfil nutricional que se pueda recordar con respecto a los pescados. Lo primero que vamos a decir es que desde el punto de vista nutricional, no biológico, es decir, no taxonómico, sino nutricional, los pescados en la dieta se pueden clasificar de tres maneras distintas o es normal escuchar esos términos cuando se habla de pescados. Hablamos de pescados grasos, hablamos de pescados magros y hablamos de pescados semigrasos. La diferencia grande entre los tres grupos de pescados, más allá del origen, de que sean de aguas frías, de aguas saladas o de agua dulce, por ejemplo, radica en la propia fisiología del animal y en la forma en que almacena la grasa. Por ejemplo, en el caso de los pescados, por dar un ejemplo, en el caso de los pescados grasos, lo normal es que la grasa que tiene el animal se almacene principalmente en los músculos, en el músculo asociado pues al esqueleto en este caso. Mientras que en los pescados magros, por ejemplo, pues pasa que la grasa no se almacena tanto en el músculo, sino en las vísceras, como en el hígado, por ejemplo, o similares. Pues obviamente en un punto intermedio estarían estos que son los semigrasos. Eso tiene unas implicaciones importantes desde el punto de vista nutricional, que son las que vamos a ver enseguida, pero quisiera pues como llamar la atención sobre eso, porque nutricionalmente hablando, aunque el pescado es recomendable, ya van a ver por qué, obviamente no será lo mismo comerse un pescado graso que un pescado semigraso o un pescado magro. Este podría ser el perfil nutricional de los pescados. Primero que todo, la grasa.
que era lo que estábamos diciendo, era lo que nos permitía ahorita hablar de esa clasificación, magros, grasos y semigrasos. ¿Por qué la grasa? Porque resulta que el pescado, a diferencia de la carne de cerdo, de las aves, de la carne de res o de la carne en general, tiene una particularidad y es que en general los pescados, la grasa que aportan es o tiene mayores porcentajes de grasa de tipo insaturado. Y aquí es importante recordar un detalle que de pronto pudo haber pasado desapercibido, pero que me tomo la molestia o la libertad más bien de resaltarlo ahora, y es que durante todos los alimentos animales que hemos mencionado, siempre hemos dicho que aportan mayormente grasa saturada. Piensen en los lácteos, por ejemplo, y la leche, los quesos, piensen en los huevos, piensen en la carne como tal, en la carne de res, de cerdo, etcétera. Hemos dicho siempre que la carne de esos alimentos aportaba mayormente grasa de tipo saturado y colesterol, obviamente. En el caso de los pescados, pues eso sigue siendo verdad parcialmente, pero a diferencia de los grupos anteriores, la grasa que aportan, o por lo menos podemos decir que aportan un mayor porcentaje de grasa de tipo insaturado. Y como sé que aún no hemos discutido el tema de lípidos, pues aquí lo que hay que decir es que esa es la grasa que es recomendable para el cuerpo. La grasa insaturada, como veremos más adelante, tanto la mono como la poliinsaturada, tiene unas propiedades muy interesantes desde el punto de vista fisiológico en el cuerpo que hace que muchas veces sea deseable consumirla. Esa es una de las razones por las cuales, de hecho, muchas veces se prefiere consumir pescados más frecuentemente que incluso carne roja o carnes blancas o aves de corral. Esa es básicamente la idea. Ahora, basándonos en este cuento de la grasa, de que aportan un mayor porcentaje de grasa, pues se entenderá entonces lo que decíamos hace un instante acerca de la clasificación. Es que obviamente un pescado graso aportará mucha más cantidad de grasa de tipo insaturado, llamémoslo si quieren grasa buena, pues en este punto, que un pescado magro, sin querer decir obviamente que el pescado magro no aporte grasa insaturada, grasa buena, sino que obviamente en un pescado como el salmón, por ejemplo, por así decirlo, habrá mucho mayor cantidad de grasas deseables para el cuerpo humano que en una cachama, por así decirlo, por dar dos ejemplos pues que se me vienen a la cabeza en este momento. Entonces es importante recordar ese detalle de la grasa que, como decía hace un momento, es la razón en parte por la que no se meten dentro del mismo saco junto con las aves de corral y junto con las carnes rojas en general. Es importante recordar que el contenido graso dependerá de la crianza, de la alimentación que se le haga, obviamente, o de la alimentación que lleve el pescado, porque no es lo mismo un pescado de criadero que un pescado que vive en el océano alimentándose de ciertas algas y de ciertos tipos de plancton, por ejemplo, de crustáceos, a un pescado que está en un río. Sí, ya creo que establezco el punto. O sea, la idea es la crianza, la alimentación, la edad y la especie, en cierta forma, moderan o modifican el tipo de grasa que aporta desde el punto de vista nutricional. En cuanto a la proteína, pues los pescados todos son fuente de proteína y aquí sí podríamos decir que los podríamos equiparar a la carne. Tanto la roja como la blanca son otra fuente de proteína animal también de buena calidad. Aportan vitaminas A y D, retinol, propiamente, que es la forma activa de la vitamina A. Aporta colesterol. Ya habíamos dicho pues que eso es una condición sine qua non para todos los alimentos animales, para todos los cárnicos, lácteos, huevos, etcétera, y minerales, entre los que vamos a incluir el yodo, particularmente en los alimentos o en los pescados marinos de mar, y el calcio en los que se puedan comer las espinas cuando vienen cocinadas, por ejemplo, como una sardina o similares. Es muy buena fuente, de hecho, de calcio, con las implicaciones pues, que tiene esto para el cuerpo humano. No está por demás mencionar algunos de los pescados que se consideran grasos y que en cierta forma son tendencia muchas veces desde el punto de vista nutricional, por lo que hablamos ahora. Al ser pescados grasos, que también los llaman pescados azules, o de aguas frías, saladas y profundas, o pescados oceánicos que viven en zonas circumpolares, de cierta manera tienen un mayor porcentaje o aportan una mayor cantidad de grasa poliinsaturada. Después veremos exactamente para qué sirve esa grasa en el cuerpo, pero son dos grasas muy importantes dentro del funcionamiento y dentro de la fisiología humana. Hay algunos ejemplos, ¿no? El arenque, las sardinas, el bonito, el jurel, la caballa, el salmón, otros.
con un agravante o con un detalle que yo creo que vale la pena mencionar para que se tenga en cuenta después, y es que en un país como el que estamos nosotros en Colombia, un país tropical, no son necesariamente fáciles de consumir y mucho menos baratos. Estamos hablando de pescados que muchas veces están muy lejos de la zona en donde normalmente se consiguen los pescados que nosotros estamos consumiendo. Sin embargo, lo pongo a título informativo porque, sin duda alguna, cuando la gente habla maravillas de los pescados y de la grasa que aportan los pescados, está hablando es particularmente de los pescados azules o de los pescados grasos o de aguas frías, saladas y profundas. De hecho, con los pescados, pues realmente, si fuésemos a hablar solo desde el punto de vista nutricional, uno tendría que decir obligatoriamente que sería mucho más deseable comer pescado que carne rojas o de carnes blancas. Estoy hablando pues de carnes de aves o carne de res o carne de cerdo. La única cuestión es que los pescados, desafortunadamente, como, y digamos que es un mal moderno ya, no están exentos tampoco o no son inocuos completamente. Creo que para muchos de ustedes es conocido el hecho de que los pescados muchas veces de río o de mar vienen contaminados con metales pesados. Estamos hablando de mercurio, uno de los que más se oye mencionar, pero también de plomo, arsénico, estaño, etcétera. O sea, metales que de alguna manera pues, están presentes en el pescado por la afluencia de los ríos al mar o por el mismo río en el que vive el pescado, y que uno se los come, pues y desafortunadamente entran al cuerpo y son metales o elementos químicos que no deberían ingresar al cuerpo humano porque tienen efectos tóxicos, sobre todo a largo plazo. Sería pues como el único punto en contra, pero de resto, si fuésemos a hablar de cosas nutricionales, sería mucho más recomendable consumir pescados, obviamente, que, como decíamos hace un instante, carnes rojas o carnes blancas incluso. De los mariscos, que sería pues como el otro alimento que podemos incluir en este grupo, que también pues queda claro que estamos hablando básicamente son dos especies de animales, o sea, o moluscos o crustáceos, con una lista larga de ejemplos entre los que les puse algunos aquí: langostas, langostinos, calamar, mejillones, etcétera, etcétera. Podemos decir que son muy buena fuente también de proteína, y que de hecho sería recomendable, si se pudiera, incluirlos también regularmente en la dieta. Aportan proteína como todos los alimentos animales, eso pues es una cosa constante en todos. Los contenidos en grasa tienden a ser variables, también depende mucho de la dieta del animal, pero tienden a ser bajos más bien, o no tan altos pues como otros alimentos animales. Aportan minerales, que yo creo que es una de las grandes ventajas que tienen, entre los que incluimos el zinc, el yodo, el hierro, y tienen el pequeño pecado de que normalmente son muy altos en colesterol. Cuando yo hablo aquí de que el contenido de grasa es variable, estoy hablando obviamente de grasa saturada e insaturada, pero esto no le quita que sean alimentos muy altos en colesterol. Sin embargo, desde el punto de vista nutricional, siempre también será deseable consumirlos si se puede, porque hay una limitante importante, y es que para consumir mariscos frescos de manera regular y constante, pues de alguna manera uno tiene que estar ubicado, localizado cerca a un área costera, si no, pues obviamente eso encarece un poco el producto, y el precio en este caso es un factor limitante importante, sobre todo en personas que viven lejos del mar, lejos de la costa o en zonas de montaña, pero sin duda alguna sería muy bueno incluirlos. Muy bien, y de esta manera entonces terminamos la revisión de los alimentos de origen animal, de los distintos grupos de alimentos de origen animal, esperando que se haya establecido pues por lo menos el perfil nutricional que tiene cada uno. Recuerden que hicimos énfasis en lo bueno que tenían, porque recuerden que hay que reconocer que son alimentos de muy buen valor nutricional para nosotros, para nuestra dieta, pero también o por lo menos lo que quise de alguna manera es como plantear la cuestión de que de cierta manera tenemos que cuestionarnos un poco acerca de la forma en que los estamos consumiendo, porque sin duda alguna son un punto importante a tener en cuenta como causantes de enfermedades, de muchas enfermedades que estamos viendo hoy en día. Muchas gracias.